acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar, el valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy.
Buenas tardes, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Sean bienvenidos a este culto virtual. Esperamos que el Señor bendiga a cada uno y podamos aprender un poco más de su palabra. Vamos a orar para comenzar. Hoy día vamos a ver la epístola de Santiago, el capítulo número 2 nos corresponde, para que busquen mientras su Biblia, en Santiago capítulo número 2. ¿Ya? Primero vamos a orar para que el Señor bendiga, ¿cierto? Esta enseñanza de la palabra para que todos podamos aprender. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias porque somos sus hijos, Señor. Te pedimos que usted sea bendiciendo a cada uno, Señor, de los que están oyendo este culto, Señor. Sea bendiciéndolos a ellos, a sus familias, Señor. Y si alguien necesita de ti, Señor, usted también sea con él. Ayúdenos para que podamos, Señor, abrir nuestros corazones y podamos aprender un poco más de su palabra, para que también podamos ser hijos obedientes, Señor, y hacedores de su palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, como les decía, el culto de hoy vamos a estudiar Santiago capítulo número 2, ¿ya? Y este capítulo número 2 se divide en dos partes. Hay una que dice amonestación contra la parcialidad y la fe sin obras es muerte. ¿Ya? Vamos a leer algunos capítulos. Vamos a leer del 1 al 5 y después vamos a leer del 14 al 17. ¿Ya? Comenzamos. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Bien, y ahora nos vamos al versículo 14 hasta el 17. La fe sin obra es muerta. Esa es como la otra parte, ¿cierto?, de este capítulo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Bien, que el Señor añada una bendición a su palabra. Como introducción, ¿cierto? La epístola de Santiago, en los primeros 3 capítulos, ¿cierto? Ya llevamos el 1, el 2, después partamos con el 3 después. Podemos ver que Dios prueba la fe en diferentes métodos. Hemos visto que Él pone a prueba la fe mediante dificultades o adversidades, pero que nunca lo hace con mal. También hemos visto que Dios prueba la fe por la palabra, y ahora en estos versículos del capítulo 2 vemos que Dios prueba la fe por las acciones y las actitudes que tenemos con respecto a otras personas que nos rodean y entre las cuales adoramos a Dios en la iglesia, ¿cierto? Entonces sabemos que Dios prueba nuestra fe a través de las adversidades y de las dificultades, ¿cierto? Ahí es cuando tenemos esas pruebas, es cuando nos fortalecemos más, ¿cierto? Y nos tomamos de su mano y nos acercamos a Él, y ahí, ¿cierto? Depositamos toda nuestra fe también en nuestro Señor. ¿Qué decía el primer versículo? Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea, sin acepción de personas quiere decir sin actitud de favoritismo. Observemos que Santiago era medio hermano de Jesús, desde el punto de vista humano, pero el apóstol lo mencionó aquí con su nombre completo,
nuestro Señor Jesucristo. Y lo llamó glorioso Señor Jesucristo. Aquí tenemos una afirmación firme de la deidad de Cristo. No conocemos a otra persona que estuviera en una posición mejor para determinar la deidad de Cristo que el hermano más joven del Señor Jesús, que se crió al mismo tiempo que él. Santiago estaba en una posición más aventajada para hablar de la deidad de Cristo que algunos teólogos que reflexionan por largas horas y algunos de ellos muy lejanos a la realidad del siglo I y de la casa en que Jesús se crió. Por lo tanto, estamos de acuerdo con Santiago. Él es el Señor Jesucristo, el Señor de gloria, ¿cierto? Sabemos que Santiago era medio hermano, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesús. Él vivió de cerca con él y pudo también comprobar la grandeza del Señor. Por algo él también destacaba esto de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de gloria. Lo que Santiago estaba diciendo aquí era que no se debía profesar fe en Cristo y al mismo tiempo ser un creído espiritual, que presume de ser superior a los demás. Todos los creyentes son hermanos en el cuerpo de Cristo, sea cual sea la congregación o denominación a la que pertenezcan. Hay un compañerismo propio de los creyentes. La amistad debería estar sobre ellos como un estandarte. ¿Cierto? Aquí cuando nosotros participamos con nuestros hermanos, somos uno solo, somos un puro cuerpo, ¿cierto? Independiente de las distintas cosas que hagamos, ¿cierto? Pertenecemos, ¿cierto?, a un solo cuerpo de Cristo. Y aquí también habla, ¿cierto?, que no tenemos que ser un creído espiritual, no debemos creernos superior a los demás, ¿cierto? Dice que debe haber un compañerismo propio de los creyentes. Nosotros como cristianos, ¿cierto? Y a veces también los demás destacan eso de la iglesia, es que se genera eso de una amistad, de una unión, de una comunión, donde se pueden los hermanos orar unos por otros, alegrarse cuando el Señor les da bendiciones. Entonces eso significa que somos todos hermanos, ¿cierto? Y hay un compañerismo ahí. Santiago se estaba dirigiendo a la comunidad total de los creyentes, a los ricos y a los pobres, a la gente común, a los que ocupan una elevada posición, a los humildes, a los esclavos y los libres, a los judíos y no judíos, a los griegos y los bárbaros, y a los hombres y a las mujeres. Todos ellos son uno cuando están en el cuerpo de Cristo. Hay una hermandad dentro del cuerpo de los creyentes y el Señor Jesucristo es nuestro denominador común, ¿cierto? La amistad y el compañerismo es lo más importante dentro de los creyentes, ¿cierto? Porque nos sentimos apoyados con nuestros hermanos cuando estamos en aflicción, en dificultad, en enfermedad, ¿cierto? Sentimos el amor de nuestros hermanos cuando estamos todos preocupados orando unos por los otros. Santiago dijo: no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Si usted pertenece al Señor Jesucristo y otro individuo también pertenece al Señor Jesucristo, Él es su hermano, ¿cierto? Eso es cuando pasa que vienen hermanos a nuestra iglesia de otra ciudad, de otra congregación, ¿cierto? Pero para nosotros ellos también son nuestros hermanos, ¿cierto? Además, si un pecador entra en su congregación y usted se pone en contacto con él, recuerde que es un ser humano porque en Cristo murió y él tiene que colocarse a los pies de la cruz, y así como también usted tuvo un día que hacer lo mismo. ¿Cierto? A veces también nos ha pasado que en la iglesia llegan personas de la calle, que vienen a lo mejor bebidos, ¿cierto? Pero nosotros no tenemos que hacer acepciones de personas, porque no sabemos en qué momento el Señor va a hacer su voluntad y puede tocar el corazón de esa persona. Entonces es importante que nos coloquemos en el lugar de ellos, ¿cierto? Sabemos que nosotros un día también tuvimos que acercarnos a los pies de nuestro Señor y pedir perdón por todo, ¿cierto? Entonces todos tienen la oportunidad para hacerlo y el Señor hace su voluntad. Entonces no debemos, como si llega alguien a lo mejor de la calle y todo, no debiéramos, ¿cierto?, ni siquiera pedirle que se vaya,
¿cierto? Aunque parezca como incómodo a veces, pero no sabemos si el Señor lo está llamando. El Antiguo Testamento les enseñaba a los israelitas que no evaluaran a las personas como ricos o como pobres. Dios en el sistema mosaico advirtió en Levítico capítulo 19 versículo 15: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Simón Pedro aprendió esta lección en Jope, cuando Dios hizo descender del cielo un lienzo lleno de animales impuros y le mandó que comiera de ellos. De esa experiencia, Pedro llegó a la siguiente conclusión: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, o sea, que no hace favoritismo entre ellas, ¿cierto? Y eso lo podemos leer en Hechos 10:34. Ahora veremos en Santiago que usó una aguda ilustración para reforzar su argumento. Leamos el versículo 2, ¿cierto? Dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. La palabra congregación aquí significa sinagoga. Evidentemente los creyentes judíos llamaban sinagoga al lugar donde se reunían. No habían erigido o fundado edificios y se reunían frecuentemente en casas privadas. Pero lo más probable era que en muchos lugares alquilaran una sinagoga. Se reunían el domingo en lugar del sábado y de esa manera no entraban en conflicto con la reunión de los judíos, ¿cierto? Aquí dice, ¿cierto? Si entra un hombre con anillos de oro y ropa espléndida, ¿debiéramos nosotros tratarlo mejor a una persona que venga con otro tipo de ropa, a lo mejor no muy bien vestido? ¿Cierto que no? Nuestro Señor no hace excepción. Entonces nosotros como hijos de Dios tampoco debemos hacerlo. Y quizás tampoco es correcto que a lo mejor lo saquemos de la iglesia, aunque a veces nos parezca como incómodo. Aquí se mencionó un hombre con anillo de oro. Esta descripción nos explicaba que ese hombre usaba no solo un anillo, sino más bien tenía todos sus dedos llenos de anillos de oro, que eran una evidencia, ¿cierto?, de que era una persona rica. Se añade el detalle con ropa espléndida. ¿Qué significaba eso? Una ropa muy buena, muy fina. Ese individuo estaba haciendo ostentación y su ropa destacaba el contraste con la ropa del pobre, ¿cierto? Tenemos ahí los dos extremos. Tenemos que admitir que muchos que profesan ser creyentes o cristianos en la actualidad asisten los domingos a la iglesia como que van a un acto social. Y su motivación principal es que les vean y verse con otras personas con quien se llevan bien. De esa manera desean continuar formando parte de ese círculo social. Y el punto de contacto principal del grupo se encuentra en la reunión habitual de la iglesia. Las personas que participan, y que son obviamente superficiales en este tema, las personas que participan de esa manera de la alabanza y reciben la palabra de Dios esperan un servicio religioso entretenido, que la palabra no los inquiete y que los detalles del mismo no les aparte de una cómoda observación, como si fueran meros observadores de la marcha de la iglesia y de las vidas de los demás. ¿Cierto? Aquí habla de que hay personas que van a lo mejor a la iglesia no con el fin de aprender más de la palabra del Señor o de estar en comunión, de alabarle, de servirle como corresponde, ¿cierto? Puede ser que haya alguien que vaya por ir nomás, ¿cierto? Y dice que puede ir a lo mejor a mostrar sus mejores trajes o a reunirse con sus amigos quizás, ¿cierto? Pero no profundizan más allá y tampoco quieren que los mensajes sean tan claros como para que ellos no se inquieten, como para que no les haga como ruido a su manera a lo mejor de vivir. Eso hablamos de las personas, ¿cierto? Que no son creyentes realmente, pues, que van por ir solamente a la iglesia. Este versículo nos recuerda el contraste que puede observarse en el relato de Lucas 16:19, en el cual el Señor Jesucristo nos habló de la verdadera historia del hombre rico y Lázaro, que comenzaba diciendo: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Ya? Esa era como la característica, ¿cierto?, del hombre rico. Y en el versículo 20 dice: había también un mendigo
Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. El 21 nos indica, dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. En nuestro pasaje el apóstol Santiago resalta en el contexto de la congregación cristiana en el ámbito de la iglesia, el marcado contraste entre dos hombres situados en ambos extremos, ¿cierto? En la escala social, uno rico y uno pobre. En nuestra época es evidente que las diferencias sociales no pueden distinguirse con tanta facilidad en la forma de vestir, teniendo en cuenta que muchas personas acuden a la iglesia con ropa informal y cómoda. Pero sabemos que cuando vamos, ¿cierto?, a la casa del Señor, siempre tenemos que ir de forma respetuosa, ¿cierto? No podemos ir ligeramente con shorts, zapatillas, con chalas, ¿cierto? Tenemos que ir como si fuéramos un evento especial, porque sabemos que nuestro Señor es el Rey. Entonces, si uno fuera donde el presidente, donde un rey, ¿cómo se vestiría? Buscaría las mejores prendas, ¿cierto? Eh, para satisfacer, ¿cierto?, a esas personas. Entonces nosotros también tenemos que tener cuidado en eso, en la forma que nosotros nos vestimos, ¿cierto? Porque sabemos que es para Dios, ¿ya? No debemos ocupar quizás algo tan deportivo. Hay veces, ¿cierto?, que uno tiene que tener respeto también con la casa del Señor. Entonces tenemos que vestirnos adecuadamente y de la manera que el Señor quiere como hijos de Dios, ¿cierto? Seguimos con el capítulo 3. Dice, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Esta situación en nuestro tiempo equivaldría a hacer sentar a las personas pobres en los últimos lugares, cerca de la puerta, o simplemente haciéndolos permanecer en pie. Si la capacidad del templo estuviera colmada. En nuestra sociedad evidentemente no suelen presentarse tales situaciones de discriminación, pero en aquellos tiempos de la iglesia primitiva seguramente había lugares reservados al frente, en los lugares más visibles, para las personas que por medio de su forma de vestir exhibían ostentosamente su alto nivel en la sociedad, ¿cierto? El versículo 4 dice, no hacéis distensión entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Como ya dijimos, Santiago continuó enfatizando la discriminación existente entre los cristianos de la época, así como descalificando las intenciones de los que proveían esas diferencias en el trato entre creyentes, ¿cierto? Pero hoy en día sabemos que igual existe la discriminación, ¿cierto? Pero eso no debe estar por ningún motivo dentro de nuestra congregación, ¿cierto? Todos somos hermanos, todos somos un mismo cuerpo, por lo tanto no tenemos que hacer acepción de personas, ¿ya? En el versículo 5, hermanos míos amados, oír. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Observamos que el apóstol se dirigió a ellos como hermanos míos, amados, oíd. Aquí queda claro que él consideró que estaba hablando a cristianos, ¿cierto?, a creyentes. En el pasado y a veces en etapas de la historia de la iglesia, los creyentes de pocos recursos han sido mirados con desprecio, ignorados o tratados con la cortesía mínima requerida por la educación. Sin embargo, muchas de esas personas han sido las más ricas espiritualmente en una iglesia, ¿cierto? Puede pasar eso, a lo mejor puede que una persona no sea, ¿cierto?, no tenga tantos recursos, pero de repente el servicio de ellos puede ser mucho mejor que a lo mejor una persona que ostenta tener más. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, hermanos, con eso, porque el Señor lo que mira en nuestro corazón y no, ¿cierto?, cómo nos vestimos. Quizás usted haya oído algo de lo mucho que se dice en la palabra de Dios en cuanto a los pobres. Dios ha señalado claramente desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis que Él tiene interés en los pobres y les ha tratado con gran consideración. No importa qué ciudad o región del mundo nos refiramos,
Es evidente que las personas de menos recursos o que han traspasado el umbral de la pobreza no suelen recibir un trato justo o considerado, mientras que las personas sigan siendo seres humanos naturales que no han nacido espiritualmente de nuevo. Los pobres ocuparán en este mundo un lugar inferior en varios aspectos de la vida social. De esta manera, la única esperanza para ellos es el Señor Jesucristo. En la Biblia, en el libro de Job, en el capítulo 5, si alguien lo quiere buscar, en Job capítulo 5, versículo 15, dice así: así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta. Por eso es necesitado, tiene esperanza. Y también en el capítulo 36 del mismo libro Job, versículo 15, dice: al pobre librará de su pobreza, en la aflicción despertará su oído. Luego también podemos ver un ejemplo en Salmo 9, en el versículo 18 dice: porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Dios tuvo mucho que decir sobre el maltrato a los pobres en este mundo por parte de los ricos y de aquellos que ocupan el poder. Algún día ellos tendrán que responder ante Dios por las injusticias que hayan cometido. Pero los pobres pueden ser ricos en los bienes espirituales, disfrutar de la solidaridad de sus hermanos en la fe y, por encima de todo, confiar en la provisión de Dios para sus necesidades. Aquí también, hermanos, es importante que si nosotros vemos que alguien está en necesidad, tenemos que hacernos cargo, tenemos que preocuparnos, ¿cierto? No lo podemos dejar, que le vaya bien y no hacemos nada. Entonces también debemos preocuparnos de cómo están nuestros hermanos. A veces claramente no sabemos la situación de cada uno, pero no sabemos si a lo mejor esa persona tuvo que ir caminando, a lo mejor no tuvo para locomoción. Entonces, de repente es importante que también como hijos del Señor podamos conocer a nuestros hermanos, ¿cierto? Y saber a lo mejor si hay algún tipo de necesidad en que podamos apoyarlo, ya sea individualmente o como iglesia. Entonces siempre hay que estar atento a eso, ¿cierto? Porque el Señor dice que Él así libra la espada al pobre de la boca de los impíos y de la mano violenta, ¿cierto? En el versículo 6 dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, sino son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Aquí se nos revela algunas de las injusticias sociales de aquellos tiempos, cuando los pobres no podían hacer frente a las devoluciones de los préstamos y eran llevados ante los tribunales de justicia. Y bueno, en nuestros tiempos también podemos decir que pasa lo mismo. Hay gente que de repente comete ciertos delitos y cosas y cuando tienen dinero logran pagar y no sufre las consecuencias. Y hay gente que es pobre y por lo tanto no tienen cómo librarse. Y pasa eso, que hay diferencia entre los pobres, ¿cierto? Y los ricos. Aún en los primeros tiempos de la predicación del Evangelio y del crecimiento inicial de la Iglesia, el pecado humano se encontraba en plena actividad, demostrando las peores facetas de la ambición y la codicia, practicada en los sectores más débiles, más vulnerables de la sociedad. Y aún en nuestro tiempo, en algunas sociedades, las personas que poseen, lo que estábamos hablando recién, las personas que poseen grandes fortunas tienen mucho más posibilidades de eludir la acción de la justicia que las personas de pocos recursos económicos, ¿cierto? Vemos que antiguamente era muy marcado eso de ostentar, ¿cierto? De sentarse en los mejores lugares, el de demostrar, ¿cierto? Que eran poderosos. En el versículo 7 dice: no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Aquí se dejó claro que cuando alguien maltrataba a los necesitados, estaba blasfemando el nombre de Cristo. Y también, si seguimos en el versículo 8, dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Cierto? No sacamos nada de decir que amamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Si no amamos a nuestro prójimo, si no nos preocupamos de ellos, de las necesidades que puedan tener. El apóstol estaba diciendo que si alguien quería agradar a Dios, debía obedecer y cumplir con su responsabilidad.
estaba claro lo que tenía que hacer y entonces puso aquella ley suprema de la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este era el resumen de toda la ley de Moisés que tenía que ver con las relaciones humanas, ¿cierto? Nosotros cuando nuestra familia, alguien tiene alguna necesidad, algún hermano, alguien, ¿cierto?, necesita de nosotros, nosotros estamos ahí como para apoyar. Entonces lo mismo tiene que pasar en nuestra iglesia. Cuando alguien padece alguna necesidad, debemos, ¿cierto?, preocuparnos de él, y eso sería obedecer a nuestro Señor Jesús. Ahí estaríamos haciendo lo correcto, ¿cierto? Estaríamos siendo responsables y estaríamos también agradando a nuestro Dios. Ojo que ahí a veces nosotros, incluso a veces nos pasa en la iglesia que ni siquiera no sabemos los nombres de los hermanos. Entonces, hay una gran tarea, porque igual tenemos que orar por todos, pero también preocuparnos si alguien necesita algo. A veces decimos, claro, no, es difícil saberlo porque nos vemos solamente una vez, ¿cierto? Y no indagamos más en las vidas de los demás. Pero tenemos como hijos de Dios tener esa preocupación, ¿cierto? Porque el Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Nosotros nos amamos a nosotros, por lo tanto también debemos amar a nuestro prójimo. Y si amamos a nuestro Señor Jesús, también tenemos que agradarle a Él, ¿cierto? En el versículo 9 dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, ¿cierto? Si ellos mostraban favoritismo entre las personas, debían recordar que la ley condenaba cualquier discriminación entre ricos y pobres. Algunos podrían alegar que no habían cometido pecados condenados por la ley, pero en aquellas personas había que recordarles un detalle muy importante. Escuchemos lo que les dijo el apóstol Santiago en el versículo que leemos a continuación, en el versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Cierto? Aquí Santiago no quiso decir que si uno había quebrantado un mandamiento, lo había quebrantado todos. El apóstol estaba diciendo que uno era culpable de quebrantar los mandamientos, no importando cuál de ellos había quebrantado. Por ejemplo, un hombre podía estar, ¿cierto?, en la cárcel como un asesino y mirar hacia el otro lado del pasillo y decirle a otro prisionero, bueno, yo no soy un ladrón, ¿cierto? El ejemplo, claro. Un hombre podía estar en la cárcel como un asesino, mirar hacia el otro lado del pasillo y decirle a otro prisionero, bueno, yo no soy un ladrón, nunca he quebrantado esa ley. Y aunque así fuera, de todas maneras, está preso como asesino. Entonces ahí, hermanos, ¿cierto? Ahí indica que no porque no cometamos un pecado, ¿cierto? Vamos a eximirnos. Dice, pero hermanos, no es necesario ir a la cárcel para encontrar esas actitudes. Usted encontrará individuos en la sociedad, en la vida normal, que miran con desprecio a otras personas, porque creen no haber cometido faltas graves ni injusticias tan graves como ellos. No olvidemos que todos nosotros estamos ante Dios como personas que de alguna u otra manera hemos quebrantado la ley. ¿Cierto? Sabemos eso, porque todos, ¿cierto?, somos pecadores. No hay ni a uno, ¿cierto?, ni un justo ninguno. En el versículo 11, 12 y 13 de este capítulo, ¿cierto?, dice, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. El 12, así hablad y haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí vemos que la ley de la libertad es la ley de Cristo. El Señor Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuál fue ese mandamiento? ¿Cierto? Ya lo habíamos visto en Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Cierto? Sabemos que nuestro Señor Jesús nos ama infinitamente, ¿cierto? A pesar de cómo somos pecadores, ¿cierto? A veces somos infieles con nuestro Señor, a veces no obedecemos, pero sin embargo el Señor nos ama, ¿cierto?
Entonces dice acá que tenemos que amar nosotros los unos a los otros como Él nos ama a nosotros, ¿cierto? Se cuenta la historia de un matrimonio de grandes recursos económicos que, habiendo organizado una fiesta para algunos amigos, esa noche decidieron hacer algo diferente. Así que se dirigieron a la parte pobre de esa ciudad, donde había una misión para los pobres en la que se predicaba el Evangelio. Y en esta ocasión se sentaron en la parte de atrás del lugar. Este matrimonio nunca había tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio claramente expuesto. Pero esa noche, al escuchar el mensaje, sus corazones fueron conmovidos y se vieron a sí mismos como pecadores, y entonces pasaron al frente mezclándose con un grupo pobremente vestidos para aceptar a Cristo como su Salvador. Como resultado de su experiencia espiritual, el matrimonio sintió un gran interés por ayudar a la gente de esa área deprimida de la ciudad y se convirtieron en misioneros, estableciendo un hogar para mujeres jóvenes con problemas y que estaban desamparados. Todos necesitamos reconocer hoy que consideramos superiores a otros y mirarlo con desprecio constituye una actitud pecaminosa, ¿cierto? No debemos creernos superior a los demás, en lo que sea, aunque tengamos mejor situación, aunque tengamos más estudio, ¿cierto? No debemos, un hijo del Señor no debe considerarse superior a ninguno de las personas, ¿cierto? Incluso en nuestros trabajos y a veces también tenemos cargos donde debemos, ¿cierto?, ser justos. También es importante, ¿cierto?, la justicia, que no hagamos acepción de personas, que podamos decidir de una buena forma, justamente, y para eso, ¿cierto?, tenemos que pedirle a nuestro Señor Jesús que Él nos ayude a ser justo en todas las decisiones que se tomen. No importa quiénes sean esas otras personas, somos todos pecadores y necesitamos acudir al pie de la cruz para aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Se cuenta que hace muchos años en Londres, Inglaterra, había un joven predicador muy elocuente, que en cierta ocasión fue invitado a visitar un hogar muy prominente, donde tendría un programa musical especial. En ese programa se presentaba una joven que estaba entusiasmando a toda la ciudad de Londres por su forma de cantar y actuar. Cuando ella finalizó su actuación de esa noche, recibió una gran ovación de los presentes y entonces el joven predicador comenzó a abrirse paso a través de la multitud que se había reunido alrededor de ella para felicitarla y aplaudirla. Cuando al fin pudo acercarse a ella y lograr que le prestara atención, le dijo: «Señorita, mientras usted estaba cantando, yo estaba pensando de cuán enormemente se beneficiaría la causa de Cristo si usted se dedicara a sí misma y a sus talentos al Señor». Pero continuó diciendo el joven: «Usted es tan pecadora como el peor pecador de esta ciudad, pero me agrada decirle que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, le limpiará a usted de todos sus pecados si usted se acerca a Él». Esta señorita giró su cabeza de manera muy altiva y le dijo: «Usted me está insultando, señor», y trató de alejarse del lugar. Este joven le dijo entonces: «Señorita, no trate de ofenderla, pero estoy orando para que el Espíritu de Dios la convenza a usted». Bien, todos se retiraron y esa noche esta joven no podía dormir. Y a las 2 de la mañana se arrodilló al lado de su cama y orando, aceptó a Cristo como su Salvador. Después se sentó y poniéndose a pensar en lo que acababa de ocurrir, ella, que se llamaba Charlotte Elliott, no sé si alguien la ha escuchado, escribió estas palabras de un himno favorito traducido prácticamente en todos los idiomas y conocido universalmente, que merece, cierto, ser recordado y yo creo que todos lo sabemos. Y parte de su letra dice: «Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, un gran conflicto siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí».
Yo creo que muchos conocemos, ¿cierto? Este himno, es hermoso, ¿cierto? Reconocemos que somos pecadores, ¿cierto? Y que vamos a nuestro Señor para que Él nos perdone, ¿cierto? Eh, Hermano, esta es la base sobre la cual todos los seres humanos, aparte de su situación en la sociedad o a sus condiciones personales, necesitan venir a Cristo para iniciar una relación con Dios. Entonces eso es importante, ¿cierto? Todos necesitamos de nuestro Señor Jesús y por eso tampoco debemos cansarnos de hablar de su palabra. Tenemos a veces muchas oportunidades de hacerlo. Hay algunos que a lo mejor nos cuesta más o menos, pero tenemos que pedirle al Señor porque cuando nosotros le hablamos a alguien, eh, es bajo la voluntad del Señor. Él va a hacer la obra, ¿cierto? Nosotros podemos hablar, pero finalmente el Señor es el que obra, ¿cierto?, en los corazones de las personas. Y la otra parte que también tenemos aquí del capítulo 2 es la fe sin obras es muerta, ¿cierto? Sabemos que si nosotros amamos a nuestro Señor, también tenemos que hacer buenas obras. Ahora, sabemos también que no solo por obras, ¿cierto? Eh, Vamos a ser hijos del Señor. Dice, en el capítulo 2 de la Carta de Santiago se aborda el tema crucial de la relación entre la fe y las obras. Santiago nos recuerda que la fe genuina en Cristo se manifiesta a través de acciones concretas de amor y misericordia hacia los demás. Nos enseña que la verdadera fe no puede ser separada de las obras, ya que ambas van de la mano en la vida del creyente. ¿Cierto? Yo no puedo decir que tengo fe, ¿cierto? Y si no soy misericordioso, si no, si no hago obras, si no me preocupo de mi hermano, entonces estas dos cosas, ¿cierto?, van ligadas. La fe, ¿cierto?, va junto con las obras. A través de ejemplos como el trato igualitario a ricos y a pobres y las acciones de figuras como Abraham y Rahab, se nos muestra que la fe sin obra está muerta. Este capítulo nos desafía a examinar nuestra propia vida y a demostrar a través de nuestras acciones diarias que somos hijos del Señor, ¿cierto?, que el Señor nos ama. Entonces aquí es muy importante, en consecuencia, cuando uno, ¿cierto?, acepta al Señor en su corazón, hay un cambio en nuestras vidas. Eso sabemos que es así. Y tiene que haber un cambio para que sea realmente, ¿cierto?, el aceptar al Señor en nuestro corazón. Y ese cambio radica en que ya no vivimos como vivíamos antes, cambiamos, ¿cierto?, nuestras actitudes. Ya el Espíritu Santo está en nosotros y nos redarguye, ¿cierto?, cuando hacemos algo mal. Pero también, ¿cierto?, es importante lo que dice acá sobre la fe, ¿cierto? Eh, que la verdadera fe no puede ser separada de las obras, que ambas van de la mano en la vida del creyente. Por lo tanto, si nosotros tenemos fe, ¿cierto?, hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, también debemos realizar obras. Y aquí también nos hablaba, ¿cierto?, que no tenemos que hacer acepción de personas, ¿cierto? Menos nosotros. Tenemos, ¿cierto?, que somos todos iguales. Y todos somos pecadores, eso es lo que tenemos que tener claro, ¿cierto? Entonces, aquí con este mensaje nos desafía a examinar nuestra propia fe, ¿cierto? Y también a que demostremos a través de nuestras acciones diarias, ¿cierto?, el amor de Cristo, la fe en Él. Entonces, si alguien necesita ayuda, nosotros tenemos que estar ahí preocupados. No ser indiferentes, ¿cierto? Sabemos que hay harta pobreza, hay harta gente que necesita. Pero si nosotros podemos hacerlo o ayudar a alguien, hagámoslo, ¿cierto? Porque sabemos que finalmente estamos obedeciendo a nuestro Señor y eso también le agrada a Él, ¿cierto? Entonces es importante que no hagamos acepción de personas y que nuestra fe tiene que también estar ligada, ¿cierto?, a las obras. Es como una consecuencia, ¿cierto?, de nuestra fe, ¿cierto? Porque para que esa obra no sea muerta. Entonces es importante que oremos por esto para que nosotros podamos, ¿cierto?, no ser indiferentes a nadie, podamos verlos a todos como igual. Y cuando tengamos la oportunidad de realizar una obra, de ayudar a algún necesitado, lo hagamos, ¿cierto? En el nombre del Señor. Así que oremos para que nuestra vida cada día sea para obedecer y agradar a nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Espero que, bueno, primeramente a mí me sirve y también a los demás para que pensemos y reflexionemos en todo esto. El Señor bendiga su palabra, ¿cierto?
haga eco en nuestros corazones este mensaje y podamos también ponerlo en práctica, que es lo más importante. Oremos, hermanos, para terminar. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este día que usted nos ha dado. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra para aprender cada día más de usted, Señor. Te pedimos que nos pueda ayudar para que seamos hijos obedientes, Señor, para que siempre estemos agradándole, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser misericordiosos, Señor, con los demás, que no tengamos diferencias, que podamos ser justos, que ayudemos, Señor, a quien lo necesite, Señor, que nos preocupemos, Señor, porque como hijos de Dios, Señor, tenemos que ser obedientes, Señor. Ayúdanos, Señor, para que pongamos en práctica esta palabra, Señor, y si nos falta, ayúdenos usted, Señor, para que nuestra fe, Señor, no decaiga y también, Señor, lo podamos demostrar con acciones diarias, Señor, con las distintas personas, Señor, que tratamos cada día. Ayúdanos, Señor, a ser hijos, Señor, merecedores, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a ser obedientes, Señor. Y te pedimos, Señor, que usted bendiga a cada uno de mis hermanos que está escuchando este culto virtual. Gracias, Señor, porque usted está con nosotros siempre. Te agradecemos por tu amor, por tu infinito amor, Señor, por todas tus misericordias, Señor, y también por la paciencia que tiene con nosotros. Te damos gracias, Señor, por todo y te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Solo hay un hombre en quien puedo confiar. Solo hay un hombre que en su poder está. Solo hay un nombre y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Solo hay un nombre que es el camino y la verdad. Solo hay un nombre que me dará la eternidad. Solo hay un nombre y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Solo hay un hombre en quien puedo confiar. Solo hay un hombre que en su poder está. Solo hay un nombre y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús.